Lo que quiero decir es que ellos hicieron cambios positivos. Ellos quizás no cambiaron palabras, no cambiaron el mensaje. Pero, por ejemplo, en sus Biblias usted tiene unos numeritos al lado izquierdo, ¿no? Bueno, los masoretas fueron los que incluyeron esos números. Los masoretas fueron los que dividieron las lecturas bíblicas en versos. Por eso es que usted tiene el verso 1, verso 2, verso 10, verso 20. Esa fue una contribución increíble. ¿Por qué? Porque ahora podemos nosotros ir a las escrituras y utilizar como referencia e ir y indicar en el capítulo 4, verso 5 de este libro, tenemos esta información. Así que lo que hicieron, la contribución de los masoretas en gran medida ha facilitado inmensamente el estudio de las escrituras. Y por supuesto, eso también, pues, cuando se hizo el Nuevo Testamento, pues, se utilizó el mismo método para facilitarnos la lectura y el estudio de la misma. Miren, el escrito o el transcribir la escritura del Antiguo Testamento es algo que a lo largo de la historia ha sido con extremo cuidado. Hasta el año 1448, todo era transcrito a mano. Todo era transcrito a mano. O sea, la primera copia en imprenta del Tanakh fue en el año 1448 en Italia. Así que ciertamente ellos han sido extremadamente cuidadosos a la hora de transcribir las escrituras de un lugar a otro, de un papel o de una página a otra. Hay otros detalles que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, en adición a la versión hebrea del Antiguo Testamento, pues tenemos también la versión griega. Esta versión es conocida como la Septuaginta. Y básicamente la Septuaginta fue escrita con el propósito de ayudar a una nueva generación de judíos quienes estaban viviendo en el exilio en medio del mundo helenista. Los cristianos, por supuesto, abrazan la Septuaginta. Y se convierten básicamente hoy día la Septuaginta, los custodios de la Septuaginta son los cristianos. Y vemos también que el apóstol Pablo, cuando él usa como referencia las palabras escritas en el Tanakh, él usa la versión del Tanakh Septuaginta, porque era la forma en que más fácil se le hacía a él poder influenciar con las escrituras a las comunidades gentiles. Así que tanto Pablo como la mayoría de los apóstoles, de los padres de la iglesia, utilizaron la versión Septuaginta para evangelizar al mundo gentil, y eventualmente pues dicha versión se convierte en gran medida en la versión del Antiguo Testamento de los cristianos. ¿Por qué estudiamos nosotros el Antiguo Testamento? Bueno, porque los contextos del Antiguo Testamento son muy distantes a los nuestros. Estamos nosotros viviendo en el siglo XXI, y dentro de una sociedad como la nuestra no podemos entender el contexto de cientos y miles de años atrás. Y debido a eso es que nosotros tenemos que regresar a las escrituras, regresar al contexto, regresar a la historia, regresar a la arqueología para poder tener un entendimiento más amplio. Uno de los errores que la iglesia occidental está cometiendo es el hecho de tratar de contextualizar las escrituras basadas en la vida occidental. Las escrituras fueron escritas dentro de un contexto oriental. Tenemos que buscar ese contexto y debemos de mirar las escrituras siempre dentro de una óptica oriental, porque si no, no vamos a poder entender jamás el mensaje original y su aplicación para nosotros en el día de hoy. No es nada fácil pues comprender el propósito de cada libro del Antiguo Testamento. Esa es una de las razones por las cuales se le da bien poca atención hoy día al estudio del Antiguo Testamento. A todos nosotros lo que nos gusta es Pablo. Y del Antiguo Testamento lo único que nos gusta son los salmos. Y nos gusta, por supuesto, a los pastores. Les gusta mucho hablar acerca de los diezmos. Y por eso utilizan mucho a Malaquías, porque, por supuesto, Malaquías es el hombre de los diezmos. Pero fuera de Malaquías y fuera de los salmos, la mayoría de los cristianos no tienen conocimiento absoluto acerca del Antiguo Testamento. Y es bien importante que hagamos ese esfuerzo, que vayamos y estudiemos estas escrituras, porque ellas son las que entonces
nos van a poder dar el contexto y vamos a obtener un mejor entendimiento de lo que eventualmente es el Nuevo Testamento. Así que los eruditos de estos antiguos libros, pues claro, lanzan complicadas ideas acerca de todas estas interpretaciones desde el punto de vista arqueológico, histórico, cultural, las cuales todavía han añadido más preguntas que respuestas. Y al final del día, pues tenemos hoy diversos autores quienes presentan posiciones que yo, pues claro, me quedo sorprendido. Por ejemplo, hay una posición teológica por ahí que enseña que el rey David era homosexual y que él tenía, por supuesto, como amante a su amigo Jonatán. Y créanme que eso no es lo que está escrito en el original. No hay nada bíblicamente que pueda sustentar eso, pero eso ha sido parte de ese gran debate que existe en el estudio del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, pues por supuesto, es extenso. Estamos hablando de que es 3 veces el tamaño del Nuevo Testamento. Así que hay bastante territorio para cubrir, y yo soy de los que creo que nosotros como cristianos deberíamos dedicar más tiempo a estudiar el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, debido a eso, a que el tamaño del Antiguo Testamento es 3 veces más que el tamaño del Nuevo Testamento. Así que con esto los dejo en el aire. Hasta la próxima sesión. Confío en que ustedes pueden poner atención a todos los PowerPoints que usted tiene ahí en su clase. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor, no deje de contactarse conmigo. Que el Señor les continúe bendiciendo y hacia adelante en el Señor.